Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Hoy es 10 de marzo del 2022. Nos encontramos en sala Sara Valentina Ricaute, Juliana Marcela, Jennifer Cogollo, Kevin Uribe, Yurlady Mena, Andrés Tobías Arias, Laura Vanessa Calero, Alejandra Cárcamo y Juan Díaz Tres Palacios. Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Entonces hoy vamos a hacer como un recuento de esas películas que ustedes pudieron ver, mirar la relación que tienen con la bioética y avanzar porque ya nos quedan solamente 3 actividades. La de hoy, que es este encuentro de conversación, de encuadre. La próxima, que va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar en casa, pues la van a desarrollar ustedes de manera autodirigida, que es ver un enlace que les voy a compartir finalizando la clase. Y finalmente, el día 15 vamos a tener nuestro encuentro más esperado. ¿Por qué digo que nuestro encuentro más esperado? Porque va a ser el momento donde vamos a hacer la autoevaluación. Dentro de los ensayos que ustedes han enviado, el cuestionario que ustedes diligenciaron, la nota es de cumplió o no cumplió, entregó o no entregó. A cada uno le voy a mandar, estoy haciendo las retroalimentaciones de los ensayos, me he tardado bastante porque son muchos estudiantes, porque en el grupo de la mañana también se planteó el ejercicio de los ensayos, y a cada uno le voy a mandar la retroalimentación del ensayo frente a la forma, la estructura, cómo lo tiene planteado para seguir avanzando en ese conocimiento, en ese perfilamiento de cómo escribir este tipo de ensayos. No considero que tenga el criterio moral para decirles cuánto merece el ensayo de ustedes, porque cada uno tiene sus propias vivencias, sus propias procesiones, su propia sed, sus propias angustias, sus propias felicidades. Entonces, por eso se va a hacer un ejercicio de autoevaluación. Entonces tenemos a la fecha la primera nota, que fue esa primera nota pues que ya está subida en Mares. Hay algunos que no hicieron la actividad, entonces yo les ruego que miren los que no la tienen. La otra ha sido pues la participación, las actividades desarrolladas durante toda digamos, las actividades de clase, la actividad que ustedes diligenciaron, que fue el cuestionario de los tipos de ética, y finalmente pues el ensayo que presentaron, y tenemos esa nota de la autoevaluación. Entonces el 15 de marzo vamos a hacer todo ese proceso de finalización, cierre de la asignatura. Ya estamos ahí en la puerta de la finalización, así que mucha fuerza para esa finalización. Listo. Entonces, la actividad de hoy la vamos a dividir en dos grandes partes. La primera es comentar un poco sobre ese cuestionario, el cuestionario que ustedes diligenciaron de los tipos de ética, comentarlo, las preguntas que quedaron, las reflexiones, y posteriormente pasamos a las películas que ustedes lograron revisar. En esta tan conchudita. Ayla. No sé por qué es tan conchuda. Dígale, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Ella tiene que estar encima de uno. Bueno, entonces vamos a iniciar con ese pues como esa primera invitación que les hago a que conversemos un poco de ese cuestionario que diligenciaron, de los tipos de ética. Eh, ¿Fue fácil diligenciarlo? ¿Quedaron con algunas dudas? ¿Qué quedó muy claro de esos tipos de ética? Sara, ¿cómo te fue con el cuestionario? Juliana, ¿cómo te fue con el cuestionario? Hola, profe, bien. ¿Sí? ¿Todo entendido? Sí, pues incluso yo tomé como notitas, como las cosas que más me llamaron la atención de cada videito. ¿Y en qué tipo de ética te ubicas más o menos? Más o menos, es que todas tienen como para mí algo que se complementa, porque todas hablan pues de cómo se obtiene la felicidad. No me acuerdo cuál autor era, que decía lo del pensamiento que
creo que era Epicuro, sobre las principales fuentes que él decía que era del placer, que él hablaba que pues se puede obtener a través de la amistad, pues de cómo llevar una vida sencilla y la paz mental. Entonces yo creo que con ello fue por la parte de la paz mental con el que más me identifiqué con respecto a transformar eso de, digamos, alcanzar la felicidad humana a través de lo de la paz mental. Entonces, pues por esa parte, pues como que esa transformación que se diera. Y había otro que hablaba de evitar, ese sí no me acuerdo cómo se llamaba, esa ética de evitar el dolor como a toda costa, pero en ese no estoy como muy de acuerdo porque igual, pues la vida es como de esas cosas, de dificultades, de pasar como por problemas, igual eso fortalece como digamos al ser humano y él decía como evitarlo, pero es súper complicado porque siempre se te van a presentar algunas pruebas o retos durante el transcurso de la vida. Muy bien, Juliana. Muchas gracias, Kevin. ¿Con qué tipo de ética te identificas? Profe, pues siempre me he sentido identificado con el aristotélico. El discurso de la virtud me agrada bastante. Muy bien, Kevin, muchas gracias. Your Lady, ¿con qué tipo de ética te identificas? Profe, la que más me llamó pues la atención fue pues esa que nos plantea, no me recuerdo pues bien el nombre del autor, ¿cierto? Pero nos dice como cómo poder alcanzar esa paz mental, ¿sí? Que nos plantean como varios incisos que se deben, pues, pues nos propone, ¿cierto? De cómo poder alcanzarla. Que lo placentero no es fácil de conseguir, si lo doloroso es fácil de soportar, y así fue lo que pues más me gustó y lo que más me llamó la atención como tal. Muy bien, Your Lady, gracias. Andrés Tobías, ¿con qué tipo de ética te identificas? Profe, pues la verdad a mí también me llamó mucho la atención la que hablaba sobre la paz mental y que era más como estar bien con uno mismo haciendo cosas como sencillas. Pues esa fue como la que yo dije como sí. Perfecto, Andrés, muy bien. Laura Vanessa, ¿con qué tipo de ética te identificaste? Profe, igual con la de la paz mental. Muy bien. Muy bien, Alejandra, ¿con qué tipo de ética te identificaste? Profe, igualmente con ella, con el estoicismo es que se llamaba, ¿cierto? Si no estoy equivocada, que era la Sí, que señora. era, sí, que la paz mental. Nada te turbe, nada te espante. Exactamente. Y Muy siempre hay que bien. trabajar con eso, Un montón de con lo que estoicos los que tenemos. no te genere paz mental que no esté en tu vida. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Juan Díaz, ¿con qué tipo de ética te identificas? Bueno, profe, sí, quería mencionar también eso del estoicismo. La verdad fue lo que más de todo del cuestionario me gustó muchísimo ese video, sobre todo a lo que trataban de dar como una serie de guías como para uno aplicarla en la vida. Y, por ejemplo, me quedo con esa de que no hay que, bueno, es normal que uno sufra, que se queje, que tenga momentos malos, pero tratar de que esas cosas no se vuelvan una carga, porque estando así o estando feliz, pues igual eso no va a resolver el problema, ¿cierto? Es como que me gustó mucho, de verdad, sobre todo ese video del estoicismo, creo que me identifico plenamente con eso. Muy bien, Juan, muchas gracias. Jennifer, ¿con qué tipo de ética te identificas? Profe, también con el estoicismo, yo creo que todos coincidimos con que ese tipo de ética es muy interesante y a mí también me gustó mucho la ética axiológica. Muy bien, Jennifer, muchísimas gracias. María Camila, ¿con qué tipo de ética te identificas?
María Camila, si no te funciona el micrófono, puedes escribir en el chat. Hola, hola, ¿me escucha? Ahora sí te escuchamos. Profe, pues yo me identifico con la ética profesional. Pues creo que es la que más me identifica por mi tipo de trabajo y todo eso. ¿Y el cuestionario? ¿Qué tipo de ética el cuestionario? Del cuestionario, profe, no lo recuerdo. No te Momento no lo preocupes, recuerdo. tranquila. Sara Valentina, ¿con qué tipo de ética del cuestionario te identificas? Hola, profe, qué pena. Tranquila. Estamos preguntando con qué tipo de ética del cuestionario te identificas. Profe, igual que mis compañeros, qué pena, es que mi perrito está por allá llorando. Sí, profe, igual que mis compañeros con el estoicismo. Muy bien, Sara. Pues resulta que acá hay una cosa bien interesante y es todo tipo de ética, del comportamiento ético del ser humano, a lo que nos lleva es a la conquista de la felicidad. Lo que hay en el fondo de todo esto es esa palabra clave que es la eudaimonía. ¿Cómo llegamos a ser felices? Esa es la pregunta que se hace. ¿Cómo llegamos a ser felices? Y miren que es una pregunta de la ética que se hizo Héctor Abad. ¿Cómo logramos los aluristas llegar a ser felices? ¿Y cuál es ese comportamiento ético que nos va a llevar a ser felices? Y miren esto acá tan bonito. Todo ese tipo de éticas que ustedes vieron ahí, por ejemplo, la ética epicureísta, que es una ética en la que para yo poder alcanzar la felicidad, yo tengo que estar purificado. Miren los conceptos como son comunes a todos, solo que en un tipo de ética lo denominan de una manera y en otro de otro. Recuerden ustedes la escuela pitagórica. Los que estaban en la escuela pitagórica tenían que hacer acciones para purificarse y en esa medida de purificación poder llegar a ese mediodía que era para Pitágoras, donde no existía el bien y el mal y la persona actuaba rectamente. Entonces, cada uno de esos tipos de ética tiene formas de cómo llegar a esa purificación. Resulta que en el epicureísmo, los epicureístas encuentran que el castigo de la carne, porque la carne es la que te hace pecar, la carne es la que te hace caer en tentaciones, de los epicureístas utilizaban el castigo, la ascesis, que es una palabra que entra dentro del epicureísmo, que la ascesis es castigo mi cuerpo para purificarme. Y miren que eso a día de hoy, o sea, a la fecha actual, eso sigue existiendo. Se acerca la Semana Santa y ustedes en algunos pueblos del país van a encontrar, hombre, yo no creo que ellos sepan que son epicureístas porque es más de la tradición, pero que se hacen flagelaciones, que se golpean, que hacen ascesis, que castigan su cuerpo para quitar ese pecado de encima. Me castigo como ofrenda a ese Dios que tenga en cuenta que lo que yo quiero es castigarme porque soy un pecador. Esa es la ascesis. Entonces, de esa manera encuentro una conexión directa con Dios porque sabe que me estoy castigando, que me estoy purificando, que me estoy limpiando y en esa medida puedo gozar de la felicidad de la presencia de Dios. Resulta que, no sé si ustedes han ido a Cartagena, ahí en el este de la Popa, en el palacio, en el convento de la Popa, hay un sinnúmero de materiales de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pero así le conocen como la Santa Inquisición. En ese periodo de la Inquisición,
castigaban y torturaban a las personas y tenían lo que se denominaban los cilicios, que eran herramientas del castigo de la carne. O sea, soy tan pecador, soy tan malo que merezco golpearme, que merezco sacarme sangre y por eso de ahí la palabra coloquial, el dicho coloquial látigo, 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 que lo cogen en doble sentido, pero el látigo, látigo, látigo es me golpeo para purificarme de que soy un pecador, de que soy una cosa horrible y por eso golpeo. Resulta que uno de los, digamos, como de las acciones, de las cesis que más se veía eran las comunidades religiosas de monjas. Las monjas hasta el concilio, atento que fue en la década de los 80, que hay una renovación de la estructura de la iglesia, las monjas antiguas utilizaban cilicios. ¿Qué eran los cilicios? Lo que les comentaba ahorita, esos instrumentos de tortura o esos instrumentos de ascesis, de castigar el cuerpo para evitar toda tentación. Entonces, por ejemplo, las monjas hasta la década de los 80, mortificando el cuerpo, se alcanza la pureza del espíritu. Ese es, digamos, el lema general. Resulta que las monjas antes de la década de los 80 en muchas comunidades se ponían unos alambres de púa amarrados a las piernas. Un alambre de púa que rodeaba las piernas y la cubrían con una mallita. Y resulta que cuando estas monjas iban por la calle y veían por ahí algo que les provocaba, que les emocionaba, que les llamaba la atención, castigaban su cuerpo, apretaban las piernas hasta sacarse sangre y castigar el cuerpo y decir, yo no puedo sentir eso. Así purifico el alma, o sea, de esos malos pensamientos, castigo a mi cuerpo, saco sangre a mi cuerpo, hago sacrificios que me purifiquen para poder alcanzar esa pureza de espíritu y por tanto esa obra con rectitud. Hay uno de los casos más particulares del epicureísmo o de la ascesis, que fue un sacerdote, Orígenes. Era un sacerdote que era muy santo, digamos, dentro de la historia de Orígenes. Se decía que era muy santo, que ese hombre iba a llegar pues a los altares, que era un sacerdote con un espíritu generoso, que era muy santo. Resulta que Orígenes salió a la calle y vio una muchacha que pasó y sintió placer, o no placer, sino que sintió una apetencia por esa carne de esa muchacha que pasó, tuvo una erección y él se sintió tan impuro, él sintió que la carne era impura, que su alma ya era impura por lo que sintió y fue a su casa y cogió 2 piedras y se estripó los testículos. Murió desangrado y por eso no lo santificaron. Pero esa es la historia de Orígenes, cómo castigas el cuerpo hasta llegar a la muerte para alcanzar esa purificación del espíritu. Lo que hacen algunas personas que se van de rodillas hasta Girardota, descalzos hasta Girardota, que es el sacrificio del cuerpo para ganar la pureza del espíritu. Entonces, miren ustedes, tenemos el estoicismo. El estoicismo que ustedes decían, hombre, ese nada me turbe, nada me espante, que sea lo que tenga que ser, la paz mental, todo ese tipo, la ética axiológica centrada en el que tiene la capacidad de cumplir virtuosamente, porque hay personas que ni siquiera pueden ser virtuosas. Por ejemplo, para Aristóteles, las mujeres ni siquiera podían ser virtuosas, por lo que les explicaba yo en la clase de la escuela pitagórica. Resulta que todo ese tipo de éticas hay una crítica que se les hace muy fuerte y es la crítica a todos esos tipos de ética centrada en el egoísmo, porque el estoicismo lo que busca es la paz mental del individuo, es decir, que nada me perturbe, que Rusia invada, que se roben las elecciones, que roben los corruptos, yo permanezco imperturbable. Todo me resbala, 0 estrés, todo me resbala. Hay niños muriéndose del hambre, 0 estrés. Dentro del estoicismo, 0 estrés, nada me perturbe. Y los otros tipos de ética también tienen un sentido del individuo. Entonces, aquí lo que me da la felicidad es el placer.
El placer venga de donde venga, el epicureísmo venga de donde venga acá. Lo que importa es el placer, la felicidad. Yo la conquisto a través del placer, independientemente de lo que sea. Entonces yo le tiro a lo que se mueva, porque es que el placer es el que me va a permitir tener esa felicidad. Ahí también hay un sentimiento del egoísmo y los otros tipos de ética piensan en el sujeto. Ahí es donde hay un quiebre teórico, que es donde empezamos a hablar de la ética de la alteridad, una ética que empieza a surgir en Latinoamérica. ¿Qué es la ética de la alteridad? La ética del otro. Mi felicidad se puede dar en la medida en que yo sirvo a otros. Y miren ustedes, ética de la alteridad que empieza a coger fuerza desde la filosofía en Latinoamérica, pero es la ética que nos propone el maestro Héctor Abad. La máxima de las aspiraciones del ser humano es servir. El fundamento ético del salubrista, ¿cuál es? Servir. Entonces eso de que soy imperturbable, que la paz, la salud, la paz mental, la tranquilidad mental, nada me turbe, nada me espante, no. La ética de la alteridad viene a plantearnos un momento. Usted tiene que alcanzar la felicidad en la medida en que trabaja por otros. Y ese es el gran aporte del maestro Héctor Abad frente a la ética. No una ética que te haga permanecer imperturbable frente a lo que pasa en el mundo, sino que es una ética que te lleve a actuar desde esos sistemas de valores y unos sistemas de valores que van más allá de lo que nos plantea Aristóteles, un sistema de valores en el cual cualquier ser humano puede llegar a tener esos comportamientos virtuosos, llegar a estar en esos niveles que nos planteaba Pitágoras, tomar de esos polos ese justo medio para actuar de manera o para obrar con rectitud, para obrar siempre en función del servicio a los demás. Entonces, miren ustedes la importancia. Entendemos todos esos tipos de ética y a todos esos tipos de ética se les hace una fuerte crítica y es que piensan en el individuo, piensan que la felicidad está solo en lo que yo pueda hacer por mí, sea el placer, sea la paz mental y olvidarme de todo lo que pasa a mi alrededor, o esa ética de la alteridad que nos obliga a trabajar en pro de los demás y en pro de las comunidades. Ese, digamos, era un poco el ejercicio de hacer este cuestionario, entender que de la ética se ha hablado en cada una de las escuelas, cada una piensa tener, digamos, la razón, todas buscan lo mismo que es la felicidad y ya queda a criterio de cada uno si puede tomar de cada escuela lo que le sirva o si se puede casar con alguna de este tipo de éticas. La ética de la alteridad, la ética del salubrista, que van estrechamente ligadas, porque lo que encuentran las dos es la felicidad es posible solamente en la medida en que servimos a otros. ¿Listo? ¿Quedan claros esos conceptos, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, están claros. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que nos interesa, que de ustedes tengan, no es que esto, cómo se va a actuar o qué tiene que ver con este tipo de escuelas, por dónde, pero esa conexión siempre con la ética del salubrista. Ahora bien, ustedes revisaron un texto de bioética, donde algunos hitos históricos que nos hablan de dónde se empieza a hablar de la bioética y vieron dos películas. Entonces, lo primero es, les voy a preguntar, ¿qué tal les pareció la primera película de Mr. Evers Boy? ¿Qué tal les pareció? Profe, espectacular. ¿Por qué Ahora que estabas mencionando lo de la ética del salubrista, de una relacioné a Miss Evans con eso, con la ética del salubrista. ¿Qué fue lo que más te gustó de esa película? Bueno, película que es documental casi, porque no tiene nada de ficción, es todo real. Bueno, hubo muchas partes que me gustaron, pero yo creo que yo resaltaría la entrega de ella con toda la comunidad, porque ella no solamente se entregó como profesional, como enfermera, sino que entregó su vida. Ella dejó de vivir su vida, por decirlo así, para entregarse
a ayudar a otros. Entonces, yo creo que eso marcó mis concepciones acerca de lo que es ser un saludista. A mí me pareció espectacular esa película. Profe. Sí. Adelante, María Camila, adelante. Alejandra, profe, en cambio yo por el contrario, pues primero no logré concentrarme pues como por los subtítulos, porque no, habían cosas que me perdía cuando iban hablando. Pero con lo que dice la compañera, yo no estoy de acuerdo. Si ella entregó su vida, se entregó a sus pacientes, pero con engaño. Entonces ahí, o sea, yo por mi parte no me hubiera prestado para engañar a unas personas que estaban buscando supuestamente, o sea, primero no sabían ni qué enfermedad tenían, nunca se les habló de la enfermedad que tenían, que es lo primero que me parece que éticamente se debe decir que tienen. Y segundo, en el momento en que se dieron cuenta que ellos simplemente eran para un estudio y no para curarlos, pues yo hubiera abandonado el proceso. Es que ella lo hizo, ella abandonó el proceso un tiempo. Sí, ella lo abandonaba, pero la volvían a enredar y volvía a llegar. Ay, la hubieses buscado en español, ella aparece en español. María Camila, adelante. Profe, pues a mí estoy de acuerdo con la anterior compañera, me pareció muy triste porque, pues, primero la selección, ¿cierto? Personas afroamericanas, pues, perdón, negras o de bajos recursos, no fueron como, pues no hubo como una equidad, por así decirlo. Y pues no estoy de acuerdo no sé, hacer sufrir a las personas, ver el sufrimiento y tener cómo ayudarles y no hacerlo, pues es como, no sé, muy, ¿cómo se puede definirlo? Es que no tengo cómo definirlo, como lo que Muy pienso. bien, muy mezquino. María Camila, muy bien. Sara Valentina, adelante. Muy cruel. Profe, a mí en lo personal, pues yo no había conocido esta película ni había visto este caso. La otra sí, pero esta no. Y me impactó mucho la película. De verdad que sí, ver hasta dónde llega el ser humano un país como es Estados Unidos con lo que es el racismo, de hacer este tipo de cosas, jugar con la salud de las personas. En el simple hecho vamos a hacer un estudio a ver cómo es la sífilis en la raza negra. O sea, sin darse cuenta, bueno, somos seres humanos, a todos nos va a caer igual. Y que les hayan mentido a las personas y que las hayan engañado y que haya llegado la cura y que no se la den, sino que sigan con el estudio. O sea, realmente me impactó mucho la película y más saber de que esto realmente sí pasó. Profe, sí, pues por lo general para mí también me gustó mucho y es cruel y triste, ¿cierto? Porque uno se pone a pensar hasta por investigar, por corroborar, ¿cierto? La ciencia, hasta dónde permite llevar a las personas la ciencia, ¿cierto? Para eliminar mal, para corroborar hipótesis, para hacer experimentos y no se tiene como más ese lado humano de que son personas, ¿cierto? Son personas, sienten y sí, es como se violaron como muchos puntos de los derechos humanos y más lo que es la bioética, que es todo lo contrario a lo que se ve en la película. María Camila, adelante. ¿O se le quedó la manito levantada? Muy bien. Sí, lo siento, profe. Muy bien, tranquila. ¿Alguien más? Juan Díaz, ¿qué te pareció la película? Sí, profe, no, demasiado interesante el manejo de esas problemáticas sociales que se vivían
en esa época y bueno, y que a pesar de que han pasado muchos años, en muchos casos lo seguimos observando cuando hay temas discriminatorios por un tipo de raza, simplemente porque no sé de dónde viene eso de que por el color de la piel, entonces significa que una persona tenga más probabilidades incluso de contraer una enfermedad, o si vamos en temas de género, como lo vemos por lo menos en el SIDA, que se ha estado utilizando los homosexuales, y como le digo, o sea, a pesar de que es una época, hace muchos años ya, en la actualidad seguimos teniendo esas problemáticas, que son muy tristes en realidad, porque pues nunca se ha entendido el porqué de eso, y pues el trasfondo que se le da, la importancia, como lo había mencionado, de esa labor como saludista. Algo muy que me llamó la atención, el tema de la aplicación de los métodos del efecto placebo, fue muy llamativa. No, y en definitiva fue también una muy buena película documental que me gustó más la Muy bien. ¿Alguien más? Kevin, adelante. Profe, sí, en concordancia con lo que dicen mis compañeros, pues la película documental me pareció bastante, pues, esclarecedoras muchas cosas que no se dicen por internet sobre el caso. O no sé si se lo inventa para darle trama a la película. También puede ser eso. Pero yo ya había conocido el caso, ¿cierto? De hace como 2 semestres, que hablé de él, pero por encimita, y no lo había visto en esa profundidad. No sabía que la cura, que la penicilina se había descubierto en mitad de este estudio. Y bueno, pues me parece algo bastante antiético que no se hubiera aplicado sabiendo que ya existía. Y me parece también que la enfermera debería de estar también siendo juzgada, ¿cierto? Me parece que ella en la película desempeña un papel como de testigo, ¿cierto? Porque ya está declarando y dando su punto de vista, porque se me hace que el que está siendo juzgado es el doctor, como principal responsable, y ella como que lo está defendiendo. Pero a mí me parece que ella también debería ser juzgada porque es que ella fue cómplice de lo que se está haciendo, ¿cierto? Y un policía me enseñó que el hecho de que usted no conozca la norma no lo exime de la responsabilidad con la misma. Entonces ella sabía lo que estaba pasando, ella sabía lo que se estaba haciendo y no hizo nada para ayudar a esas personas, antes los coaccionaba para que continuaran en el experimento, hablando su lenguaje, tratándolos bonitos para que siguieran, y sabía que había una cura. Eso agrava peor la situación. Sabiendo que había una cura no ayudaba para que se la aplicaran. Muy bien, Kevin. ¿Alguien más? Laura. Profe, pues es que ya todos lo han dicho mis compañeros, que es algo, pues fue algo como muy antiético, muy inhumano, solo por el hecho de que los consideraban inferiores nada más por su color de piel, pues no hay derecho. Perfecto. Bueno, pues hay una cosa muy importante y es a nivel de la temporalidad. Tuskegee empieza en 1930. La Segunda Guerra Mundial finaliza en 1948, 47, 48. Y Experimento de Tuskegee sale a la luz pública en 1973. En Alemania, ya antes de 1930, se había hecho un estudio con hombres blancos para mirar cuál era el desenlace y el desarrollo de la enfermedad por sífilis. Entonces, la investigación que hicieron en Alemania fue pacientes no tratados con sífilis. ¿Qué significa eso? Nosotros a la fecha, hoy 10 de marzo del 2022, sabemos cuál es el proceso de enfermedad que se da con la sífilis.
cuándo se da el contagio, a los cuántos años aparecen los síntomas, cuáles son los síntomas y cuál es la esperanza de vida de una persona con sífilis. Y ahora sabemos pues el tratamiento. Lo que empezamos a saber con el COVID, cuándo se contagia, por qué medio se contagia, cuál es el periodo de incubación, cuál es el periodo de mayor contagio y cuándo se va del cuerpo y cuáles son los síntomas. Antes de 1930 se conocía que existía esa enfermedad de la sífilis, en algunos contextos se le llamaba la sangre mala, se sabía que existía y no había cura. Entonces en Alemania hicieron ese estudio, pacientes no tratados con sífilis. Entonces el estudio lo que buscaba era identificar qué pasaba desde el día 1 de contagio hasta que el paciente muriera. Y ese estudio lo lograron hacer con este grupo de alemanes. Resulta que en Estados Unidos la segregación que se daba de las comunidades negras llevaban a decir a los comités y a los ministerios de salud que era que las enfermedades le daban a las comunidades negras por ser negros. Entonces, claro, había socialmente una aceptación de que los negros se enfermaban más que los blancos, porque era una raza inferior, porque tenían algo en la sangre que les hacía enfermarse, y eso socialmente estaba comprendido. Por eso esta enfermera y el médico, además, negros, lo que empezaron a plantear fue, no es que nosotros vamos a confirmar que es que nosotros los negros nos enfermamos, es porque tenemos menos condiciones de salubridad, porque somos pobres, porque estamos en una sociedad desigual, porque nos toca trabajar más. Vamos a confirmar que la sífilis le da igual a los negros que a los blancos. Ese fue el gancho con el que arrancaron la investigación, porque miren que la investigación pasó por varios procesos. El primer proceso era pacientes no tratados para mirar cuál era el desenlace de esa enfermedad. Perdón, el primer estudio fue cómo se trataban a partir del mercurio, que el mercurio lo que hacía era reducir los síntomas asociados a la sífilis, entonces les aplicaban mercurio, los ungüentos, hacían unos ejercicios y estaban haciendo ese estudio para ver si el mercurio curaba la sífilis. En un principio dijeron, ¿cómo vamos a curar la sífilis? Vamos a intentar con esto y empezaron ese primer estudio, pero cuando se acaba la plata y la financiación para seguir aplicando el mercurio, dicen, no vea, vamos a hacer un estudio comparativo. En Alemania estudiamos a hombres blancos para ver desde el momento del contagio hasta el momento del descenso qué pasa en un paciente con sífilis que es no tratada. Se había hecho en Alemania, pero no se había encontrado la penicilina. ¿Qué acontece? Que el médico y la enfermera dijeron, listo, vamos a hacerlo porque primero vamos a confirmarle a la gente que los negros y los blancos se enferman igual, que no es que nuestra raza sea inferior, que nos enfermemos más, sino que hay unas condiciones sociales que hacen que nosotros nos enfermemos más. Y ahí pasan a esa segunda fase del estudio. Confirmar entonces qué pasa en un hombre negro. ¿Qué es lo que acontece? Primero, a la gente no se le informa, a la gente se le empieza a dar un placebo que ya no era el mercurio, sino que eran unos ungüentos, pero le mintieron a la gente diciendo que eso era el mercurio, que eso era el tratamiento. Le mintieron a la gente cuando les dijeron que les iban a poner unas inyecciones para curarlos, pero lo que estaban haciendo era sacando análisis de sangre para poder estudiarlo. A estas personas no se les obtuvo el consentimiento informado, a estas personas no se les respetó la decisión, no se les informó sobre el procedimiento que se iba a hacer. Y lo más grave, que en el transcurso de ese estudio, para mirar cuál era el desenlace de la enfermedad de la sífilis en pacientes negros, cuál era ese desenlace, se encuentra la penicilina y se encuentra que la penicilina tenía una alta efectividad para la cura de la sífilis. A estos pacientes, fueron 480, se les negó el tratamiento, aunque ellos en un momento decidieron aplicarse el tratamiento, a todos se los negaron. ¿Por qué? Porque primó el interés del investigador para constatar qué pasa cuando se contagia hasta su muerte, porque si yo lo curo, pues yo no voy a poder tener una conclusión de investigación. Ahí lo que hay de fondo es esa conclusión de investigación a la que necesitaban llegar ese equipo de investigadores. Entonces, evitamos darles el tratamiento, los ponemos en una lista para negarles el tratamiento, porque para poder confirmar qué es lo que pasa en un paciente con sífilis, yo lo tengo que dejar morir.
Entonces, esa fue la gravedad del experimento Tuskegee. Y miren, muchachos, esto sale solo hasta 1973. Desde 1900 se estaban haciendo estudios. Y miren este tipo de estudio. Ahora, ustedes se meten a internet y buscan experimentos para buscar la penicilina, para validar la penicilina. Experimentos para la cura de la malaria, experimentos para cura de la sífilis, experimentos para la cura de la gonorrea, experimentos para la cura del dengue. Todos los experimentos que se hicieron antes de esa época eran terribles. A las personas les incubaban, a partir de los procedimientos les metían la enfermedad para poder buscar la cura, lo que hicieron los nazis. Los nazis empiezan a investigar, empiezan a hacer esas investigaciones con todos esos prisioneros que tenían en los campos de concentración para conquistar la raza aria, es decir, hacían experimentos con los niños. Más adelante ustedes en el video que tienen en la guía van a poder mirar qué hicieron los nazis, para qué experimentaron los nazis, con qué necesidades hicieron y qué tipo de experimentos hicieron, y es una cosa atroz. Entonces, mire que en paralelo, Tuskegee 1930 y en paralelo con lo que se está haciendo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, en términos de temporalidad, aunque Tuskegee empieza desde 1930, lo primero que empieza a juzgarse es el actuar de los médicos nazis. Entonces empieza a decir, venga, es que los nazis hicieron esto, esto, esto y esto. Y a partir de los juicios de Nuremberg, que los juicios de Nuremberg es donde juzgan a esos médicos de la Alemania nazi por todos esos experimentos que hicieron. Entonces, de ahí, de ese código de Nuremberg, nosotros desde la bioética tenemos la posibilidad de tener ese primer principio de la bioética. Y el primer principio de la bioética es la autonomía. Usted no puede obligar a una persona a participar de un estudio. Usted le tiene que informar a la gente que hace parte de un estudio. Donde nosotros, muchachos, leyéramos la letra pequeñita, nos daríamos cuenta del montón de experimentos en el que estamos. Desde el Facebook hasta los que consumimos omeprazol para la gastritis. Todos esos medicamentos que están aún en prueba tienen unas letras súper pequeñitas donde hacen el ejercicio de poner en letrica para uno decir que sí, que uno está de acuerdo con que experimenten con uno. La letra pequeñita es muy importante, muchachos. Entonces, esos juicios de Nuremberg lo que nos dicen es, usted a la gente no la puede obligar a participar de un estudio de investigación. Segundo, usted le tiene que informar a la gente qué va a pasar, qué va a hacer, cómo, dónde, qué va a obtener, qué no va a obtener, si tiene daños. Le tiene que informar todo y le tiene que pedir autorización a esa persona para esa investigación que usted va a hacer. Después de estos juicios de Nuremberg, ¿qué pasa en los juicios de Nuremberg? Que a esos médicos de la Alemania nazi los juzgaron los abogados de ese tribunal de Nuremberg. Por eso pasaron por alto muchas de las actuaciones fundamentadas en el juramento hipocrático de esos médicos, y muchos de ellos finalmente no fueron juzgados. Entonces, ahí en Helsinki es donde se reúnen todos los médicos y dicen, no, a nosotros los médicos nos tienen que juzgar los médicos, porque un abogado no tiene ni idea de lo que nosotros hacemos como médicos, y necesitamos hacer la cosa juzgada de eso que se hace dentro de la experimentación con seres humanos. Entonces, a partir de ahí, la declaración de Helsinki ya ingresan elementos de las ciencias de la salud, particularmente la medicina, a mediar en esos aspectos de la bioética. Y posteriormente, en 1973, informe de Belmont o reporte de Belmont. Ese reporte de Belmont, ¿de qué viene? Del experimento de Tuskegee. ¿Qué le entrega ese experimento de Tuskegee a la bioética? Les dice, recuerden, Nuremberg, los nazis nos entregan el consentimiento informado. No puedes obligar a la gente a participar y le tenés que informar. Y el experimento de Tuskegee nos trae esos otros dos principios de la bioética. Beneficio, no maleficencia. Beneficencia y no maleficencia. Cuando usted va a investigar, usted tiene que generar beneficios en la población con la que va a investigar y nunca una maleficencia. Usted no puede dejar peor a la gente.
Usted no puede afectar a la gente, usted no puede dejar que la gente se muera, usted tiene que propender por el beneficio que la gente va a tener con esos procesos de investigación y usted no puede causarle daño a las personas. Y si en algún experimento usted tiene previsto que se va a causar daño, usted como investigador tiene la responsabilidad y la obligación de generar procesos de mitigación. Y de ahí de Tuskegee nos viene el tercer principio, que es el principio de la justicia. Y ese principio de la justicia es por qué siempre se tiene que investigar con poblaciones vulnerables. La pregunta que surgió al inicio de la pandemia, yo no sé si ustedes se acuerdan con lo de la vacuna, que una empresa farmacéutica francesa salieron por la televisión muy orondos diciendo que ya tenían un prototipo para empezar a pilotar y que lo iban a probar en África y todo el mundo se les fue encima. Pues, hombre, ¿por qué no lo probas en Francia? ¿Por qué lo tenés que probar en África? ¿Por qué lo tenés que probar en Colombia? ¿Por qué lo tenés que probar con poblaciones pobres y con poblaciones vulnerables? ¿Por qué esa vacuna no la prueba ya en Francia o en España o en Alemania? Porque tienen que hacer esa selección. Y miren, chicos, que estamos hablando de hace 2 años. Y eso me acuerdo que tuvo un boom de críticas enorme, porque salió muy orondo diciendo que iban a ir a probar las vacunas en África, las pruebas contra el SIDA. Hay una película que les recomiendo que es El jardinero fiel, donde en esa película empiezan a mirar cómo es que funciona eso de los medicamentos, las pruebas de los medicamentos, pacientes en África que les hacen contaminar de manera intencionada con virus para poder encontrar la cura. Lo que hicieron los nazis, y muchachos, estamos en pleno siglo XXI y eso todavía se sigue haciendo. Entonces, la bioética está con esos fundamentos de esas 3 características. Autonomía, no puedes obligar a la gente a participar y le tenés que informar de lo que vas a hacer. Beneficencia y no maleficencia. Usted tiene que propender por el beneficio de las comunidades y como mínimo no causarles más daño del que ya tienen. Y el tercero, la justicia. Usted tiene que ser equitativo a la hora de escoger con quién va a desarrollar esos procesos de investigación. Entonces miren ustedes que Tuskegee lo que nos viene a plantear es eso. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre la película, sobre lo que acabo de comentar? Bueno, No, profe. Sí, adelante Alejandra. No, profe, que antes que no hayan preguntas, que tome claro. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda, que la segunda película es El experimento. ¿Qué les pareció? A mí esa película cuando me la pusieron como estudiante me traumatizó. Si 12 hombres en pugna me encantó, esa El experimento a mí me traumatizó. Adelante Andrés. Buenos días, compañeros. Profe, la verdad, a mí esa película, pues, no digamos que me impactó, pero sí generó en mí muchos pensamientos, ¿cierto? Y me coloqué a ver, pues, como las sugerencias que decían abajo de la película, y me pareció raro que decían como todos los hombres pueden llegar a ser malos, como el síndrome del diablo, algo así. Entonces yo dije como, ¿y por qué? Y empecé a ver la película y yo dije, pero si los 12, si las personas que están ahí todas eran buenas, todas necesitaban el dinero, etcétera, ¿por qué mientras fueron pasando los días se fue creando bandos? Y empecé a ver y dije, ve, esto es lo que pasa en un colegio. Esto es lo que pasa en un colegio, esto es lo que pasa en un equipo, esto es lo que pasa en un trabajo, esto es lo que pasa en muchos lugares en que estamos encerrados conviviendo y se empiezan a ver, en mayor o menor medida se empieza a ver. Y está lo otro, que es que a unas personas les dieron poder y sobre esas personas había como alguien más grande. Y también yo empecé a pensar, bueno, esa persona más grande en este caso era un profesor, pero ¿por qué no esa persona más grande es Dios? Y Dios me mandó, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera lo otro y empezar a cometer, digamos, actos muy reprochables por únicamente, es que Dios me dijo, alguien se me acercó y me dijo que hiciera eso.
y es alguien que te manda a ti. Entonces, mejor dicho, tiene muchos factores, demasiados. Entonces, esos son ahí algunos ejemplos. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Juan, adelante. Bueno, profe, sí, como lo había comentado ahorita, sí me gustó mucho la película, bastante profunda, deja pues mucho en qué pensar sobre los comportamientos humanos, de cómo puede cambiar esa mentalidad de ser supuestamente una persona buena que no le causa daño a nadie, que solo está buscando como un beneficio para mejorar su vida, pero que cuando se ven expuestos a situaciones de por lo menos de bajo presión, bajo maltrato también, porque se vio mucho ahí como los guardias, sobre todo esa parte, como los guardias terminaron convirtiéndose prácticamente en unos salvajes, prácticamente nazis, y obligando a varios de los que eran el papel de preso a realizar cosas inhumanas, a darle tratos inhumanos, a tomarse definitivamente un papel de autoridad que sobrepasaba incluso lo que era permitido para el experimento, llegando a las fatales consecuencias de tener al final varios muertos. Y nada, o sea, lo deja uno verdaderamente pensativo acerca de lo que en realidad uno puede ser capaz de hacer dependiendo de la situación en que se encuentre. Muy bien, Juan. Una película muy perturbadora. A mí, siempre que la trabajo, siempre que la estoy preparando para el trabajo, siempre hay cosas nuevas que surgen. Muy perturbadora. Adelante, Kevin. Profe, sí, justamente eso que se menciona de que es muy perturbador, a mí me pasa, y es que yo soy, no sé si soy muy empático, muy sensible con el sufrimiento ajeno, y las primeras imágenes con las que empieza la película, pues no me llamaron la atención. Incluso estuve a punto de escribirle que yo no era capaz de ver esa película, pero pues no la vi en ese momento, la paré, y me remití a la fuente original, que fue pues el experimento que hizo Zimbardo sobre, pues sí, el experimento en sí. Y me puse pues a leerlo, descubrí que él lo llama efecto Lucifer, que no sé si hubieron muertos, no me acuerdo, si hubieron, en el experimento original no sé si hubieron muertos. Y me acuerdo también que en una entrevista que le hicieron, él dijo que en ese experimento no se descubrió que la maldad es innata a las personas, sino que las personas nacemos con potencial de ser buenos o malos, depende de las circunstancias. Y él propone una teoría que me acuerdo que él habla de las manzanas, no me acuerdo si la teoría se llama así, pero él dice que el problema no es que la manzana esté podrida, ni que la cesta esté mal hecha, sino del que hizo la cesta. El problema es el sistema. O sea, y se me ocurrió el ejemplo con los policías, ¿cierto? En el paro. Y fue, el problema no es que el policía sea sádico, el problema no es que la institución sea corrupta, el problema es que hay un sistema que permite todo eso. Ahí lo ubiqué con lo que Zimbardo dijo. Y ya pues viendo esto se me ocurrió, pues si las imágenes del inicio me están perturbando, pues no las salto, ¿cierto? Y la salté y ya vi la película y sí, profe, es lo que, pues es lo que se describe en el libro, en el efecto Lucifer, que Zimbardo dice que él quiso replicar algo que vio en una cárcel, no me acuerdo donde militares estadounidenses torturaban a presos judíos, creo que eran israelíes, algo así. Entonces él quiso replicar a ver por qué esas personas tan buenas, ¿cierto? Con familias, con hijos, se habían vuelto tan oscuras que hacían eso con otras personas. Y lo logró. Miren acá esto tan interesante. Milgram, un psicólogo que quiso decir que llevó a los nazis a hacer lo que hicieron. Y la pregunta, lo mismo Hannah Arendt, que desde la filosofía hay un texto
brutal que es Banalidad del Mal. Y ellos se preguntaron, ¿qué demonios pasó por el cerebro y por la cabeza de esos nazis? ¿Qué pasó por la cabeza de ellos para hacer lo que desarrollaron? Y Milgram desarrolló una teoría que era la teoría de la obediencia a la autoridad. En el enlace que yo les voy a dejar ahorita, profundizo un poco más en ese experimento que fue la base para que Zimbardo después quisiera replicarlo acá. Pero la fuente es la de Milgram, que él empieza a decir, toda persona que es sometida a la autoridad se exime de la responsabilidad moral de lo que está haciendo. Miren ustedes falsos positivos. En esos juzgados o en esos conversatorios, yo ni sé cómo le llame a eso, que los llevan a la fiscalía y les empiezan a hablar de los cargos y ellos empiezan a defenderse. Y todos los soldados decían, es que nosotros recibimos la orden. Es que a nosotros nos obligaron. Es que a nosotros nos dijeron. Entonces, claro, uno desde afuera dice, ¿cómo así? Entonces, si le obligan a tirarse por un barranco, usted se tira. No, el análisis tiene que ir más allá de eso. Resulta que Milgram estudió precisamente ese comportamiento y dice que todo ser humano es un ser humano que es capaz de obedecer a tal punto de causarle daño al otro. Entonces, lo que hace después Zimbardo es vamos a confirmar eso. Hay un sometimiento a la autoridad y cuando hay un sometimiento a la autoridad, yo actúo por encima de esos cánones morales o éticos que tengo. Esa era como la hipótesis que querían confirmar. Antes de darte la palabra, Kevin, plantear qué fue lo antiético dentro de este proceso. Lo antiético es que coartaron la libertad de los participantes en la investigación. La investigación hubiese sido diferente si no hubiese coerción, porque ya Milgram ya había hecho experimentos para confirmar que cuando hay un sometimiento a la autoridad, la persona puede llegar a cometer las atrocidades más grandes. Insisto, en lo que van a revisar el próximo martes, en la grabación que van a revisar, está a profundidad un poco este experimento de Milgram. Pero acá lo grave fue que hubo una coerción de la libertad de las personas, porque se les pagaron 3.500 francos por participar de la investigación. Entonces, yo te pago y si te sales de la investigación te quito la plata, pero no solo a usted, sino que a los otros. Eso lo que estaba haciendo era generando una obligación de estar dentro de la investigación. Por eso la bioética plantea el consentimiento informado, donde tiene por obligación que existir un párrafo donde dice, firmo, certifico que no he recibido ninguna compensación económica para participar de esta investigación, que no me están obligando, que no me siento coartado en mi libertad. Y así la persona puede firmar, porque el experimento que hizo Zimbardo en la Universidad de Stanford precisamente fue eso, una coerción de la libertad de las personas y por eso el daño que se causó. Evidentemente hubo muertos. Ese también es casi que documental, aunque tiene algunas cositas de la ficción. Por ejemplo, permítame en un momentico que es una llamada urgente de la jefe de extensión. Permítanme, por favor. Hola, mi profe. Mi profe, yo estoy en Río Negro, en estos momentos estoy en clase, estaba pendiente para finalizarla, pero sí, mi profe, pero así quiere. Listo, profe, perfecto. Sí, sí, profe, a las 11:30. Listo, bueno, ya lo tenemos, sí, señora, ya lo tenemos. Bueno, mi profe, bueno, un abrazo, chao, chao. Mil disculpas. Entonces, aquí lo importante es una coerción de la libertad. Y por eso siempre se plantea, ojo, ustedes no pueden pagar a una persona para que participe de un estudio de investigación.
Ahora bien, si la vacuna que usted va a probar en esa persona le puede provocar la muerte, usted puede firmar un contrato con esa persona para que después haya un resarcimiento de los daños y haya una compensación y haya un pago de seguro a las familias o todo eso. Para eso existe la bioética. Usted va a causar daño, listo. Es obligatorio causar daño porque necesitamos una vacuna para curarnos de este bicho. ¿Cómo va a mitigar usted eso? Alguna me preguntaban, profe, ¿por qué sacaron a Manuel Elkin Patarroyo a punta de piedra de la Universidad de Pasto? ¿Por qué? Porque Manuel Elkin Patarroyo en todo su desarrollo, me salió en verso, Manuel Elkin Patarroyo en todo su desarrollo lo que ha hecho es experimentar con unos monos, con unos micos del Amazonas que están en es una especie en vía de extinción. Entonces, lo que un comité de bioética, porque la bioética no es solo para humanos, sino que es para todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con los animales, le dice, oiga, Manuel Elkin Patarroyos, usted tiene que experimentar con esos micos. Claro que es importante encontrar el perfeccionamiento de la vacuna contra la malaria, pero si usted tiene que experimentar con ellos, usted tiene que garantizar que esa población de micos no se acabe. Usted tiene que, dentro de la plata, que invertir programas para la reproducción de esa especie, pues usted no puede acabar con una especie. Otro ejemplo, ahorita que está tan de moda el frailejón, no sé cómo es que llama, el frailejón Ernesto Pérez, usted necesita hacer un experimento con frailejón creo que se llama, ¿sí? Profe, el frailejón es una mata. Si no es una mata, entonces no es un frailejón. Bueno, con esto, con el Ernesto Pérez que le están cantando ahorita, bueno, se necesita hacer un experimento con unas plantas que están en un páramo. Y dentro de ese páramo necesito sacar 1000 especies. Y resulta que hay 2000 especies. Y tengo sí o sí que experimentar con eso porque es la cura para una enfermedad. ¿Puedo experimentar? Sí, claro que puedo experimentar. Pero a mí un comité de bioética me obliga a que si yo voy a extraer 1000 plantas, 1000 plantas del muñequito ese que está cantando, yo tengo que sembrar y retribuir otras 3000 para poder generar una compensación. Si Profe, es que tengo por obligación que hacer ese experimento. Andrés, permíteme, le doy la palabra a Kevin y luego te doy la palabra a ti. Adelante, Kevin. Profe, sí, ahorita que usted estaba mencionando lo de que este experimento de ¿quién es que se llama? Profe, ¿cómo es que se llamaba en el que se basó sin barba? Milgram. Me olvido. Milgram. ¿Cómo? Milgram. Ah, sí, Milgram, profe, sí. Me acuerdo que, no sé si sea un caso particular, pero cuando yo pagué servicio en la Fuerza Aérea, allá nos enseñaron que todos los soldados tienen criterio propio y la obediencia tiene sus límites. Entonces, si algún cargo alto le da una orden a un soldado, él se puede negar. Y se tiene que negar si sabe que esa orden va contra principios de la vida. Bueno, sí, de un montón de cosas me han enseñado, pero no sé si eso es el completo aparte. Allá por lo menos sí. Mira, ahorita cuando ustedes revisen la profundización que voy a hacer en el experimento de Milgram, hay un caso que pasó en un McDonald's. Yo como... Sí, pasó algo en un McDonald's en Estados Unidos. Y yo ahí se los explico en esa cosa. Y tiene que ver, claro, yo como sujeto tengo unos principios éticos. Yo tengo unos principios y yo sé que por encima de esos principios no puede ir nadie. Y seguramente el entrenamiento que les hacen a los soldados, a los policías, no podemos ir por encima de esos principios. Pero cuando hay una autoridad, mentalmente el sujeto queda impedido por más cuestiones éticas que tenga. Y ese experimento de Milgram lo que quería confirmar era eso, que así una persona no tiene que ser malvada, no tiene que ser un asesino para cometer atrocidades, porque cuando hay el sometimiento a una autoridad, la responsabilidad personal queda delegada en la autoridad. Es decir, es como si yo dijera, no, yo no tuve la culpa, es que él fue el que dijo. ¿Sí? Ese experimento para mí es apasionante.
que después Zimbardo lo quiso llevar pues a ese caso simulado y eso fue lo que generó, pero hay un texto de Milgram donde habla el experimento sobre la obediencia, porque él lo que decía es cuando el sujeto obedece a una autoridad mayor, al sujeto se le estancan sus principios morales, porque entrega la responsabilidad en el otro. No significa que los soldados que accedieron a eso sean malos, muchos se negaron, Kevin, muchos se negaron. En falsos positivos conozco muchos soldados que se negaron, pero también conozco muchos otros soldados que no tuvieron opción, porque se ponía en riesgo su propia vida, la vida de sus familias. Entonces, ahí yo creo que ese experimento para mí es una cosa maravillosa. Yo lo explico con el ejemplo de McDonald's, de una persona, es que no lo quiero adelantar para que lo puedan ver. El experimento no fue un experimento, sino que fue un caso real de lo que llegó a pasar en McDonald's para llegar a entender un poco esa hipótesis que tenía Milgram. Cuando te sometes a una autoridad, alcanzas a cometer los actos que jamás pensarías que llegaras a cometer. Y lo mismo pasa cuando hay, y entiendas esa autoridad no como un sujeto, sino también como un discurso. Alguna vez yo hacía el ejercicio cuando estaba en la presencialidad y les decía, muchachos, si yo les digo a ustedes, vea, ahí en el baño hay un pelado que acabó de violar a una niña de 3 años y la mató, ¿ustedes qué le harían? Y claro, cada uno, no, profe, yo con un corta uñas cojo y le arranco pedacito por pedacito. Y yo les decía, díganme todo lo que le harían. Y uno por allá furioso le pegaba al pupitre, profe, yo lo cojo y le doy y taque y taque. Y son personas malas, personas asesinas, personas que no tengan un criterio ético, que no tengan un sistema de valores, no. Hay un discurso que hace que ese otro se le quite esa insignia de humanidad. Yo lo primero que les digo es, allá hay un muchacho que violó. Entonces inmediatamente yo le estoy quitando el atributo de humano a ese muchacho que hay ahí. Es que robó. Le quito el atributo de humano y merece que yo le dé patadas. Y hay personas que siendo éticas, personas que tienen unos principios morales, pasan por la calle y le dicen es que robó y su patada le da. Profe. Alejandra, permíteme. Andrés iba a decir... Que no tengo la opción de levantar la mano. Acá no me da la opción de levantar la mano. Andrés, ¿tú ibas a decir algo? O si no, Sí, le pasamos profe, vale, pero adelante, Andrés. era con respecto al ejemplo que diste del frailejón y ahí yo creería que, pues lo de la parte de la bioética sí, pero hay unos procesos en cuanto a lo ambiental muy distintos porque tú, por ejemplo, dijiste, pero yo sé que dando ejemplo, no, es que se gasta 1000 y repone 1000. Antes de hacer algún tema de esos, pues ambientales, algún impacto, se deben de hacer estudios, igual cuando se va a empezar a hacer, digamos, concesión de aguas, concesión de suelos, áreas, etcétera. Y ver si es lógico el tema de reponer, porque es que ahí estamos hablando de tiempos ya geológicos, son tiempos de 1000 años, esos frailejones crecen en 500, en 600 años, entonces, bueno, hoy vas a tomar 1000, pero en serio, ¿cómo vas a ver o a valer o a garantizar de que los vas a reponer? Pues eso no es tan fácil, ¿cierto? Y ahí está el tema de que es algo que no se puede tocar y los páramos tampoco se pueden tocar y allí es donde están. Entonces ahí va como otro punto que es el estudio previo para poder realizar algún impacto, para poder hacer pues algún beneficio X. Perfecto, Andrés. Sí, lo hacía era un poco como a manera de ejemplo, pero lo que quería llamar la atención es que la bioética también se encarga de eso. O sea, la bioética no solamente se encarga de estos procesos de experimentación con humanos, sino que la bioética también viene a ser un llamado. Es que usted tiene que mitigar el impacto que genera con sus procesos de investigación en lo ambiental. La bioética es todo lo que tiene que ver con el campo de la preservación.
no solo de los seres humanos, sino también de los animales. Por eso, cuando se somete a un comité de ética el uso, por ejemplo, de animales para la experimentación, la bioética también dice, venga, aquí no hay autonomía, porque un animal no puede generar autonomía, pero acá usted puede empezar a decir qué beneficios se va a generar para la sociedad y qué impactos está esperando usted tener y qué mitigación va a hacer. Tiene que utilizarlos. ¿Cuál va a ser la mitigación que se va a generar? La bioética se encarga de todo eso, no solamente de la experimentación con humanos. Alejandra, adelante. Profe, no, sino que me causó de risa, pues ahorita que estás hablando de lo de la violación, porque por ejemplo yo en este caso, pues estoy viviendo un caso, pues no es una violación, pero sí es un caso donde uno realmente se sale de lo que es uno. Pues yo por ejemplo soy una persona que no soy ni peleona ni agresiva. Y el caso que estoy viviendo es que al niño mío hay un niño más grande que le está robando la plata en el colegio y le está pegando. Entonces, obvio, pues lo primero que hice fue pues hablar con la profesora, ¿cierto? La profesora no prestó atención, entonces ya que le dije al niño, vengamos al colegio, muéstrame quién es el niño, yo voy y le pego a ver si le gusta. Entonces es donde yo digo que sí, realmente a veces uno sí se sale, o sea, no es que, o sea, yo sé que está mal pegarle a un niño, pero a veces... o sea, hay momentos en que uno se sale de esos comportamientos, que es pues como lo que estás hablando de la violación. Tú no eres malo, pero si en un caso así te conviertes en alguien malo porque no quieres que le hagan daño. Ese es mi caso, yo no quiero que a mi hijo u otro culicagado pues le esté pegando. Entonces, obviamente, la reacción de uno, no vengamos, ¿quién me diga? Yo le pego entonces, a ver si le gusta. Mira, hay una cosa frente al comportamiento, pues invitados por la reflexión que nos hace Kevin. En Chile, ustedes lo pueden buscar en internet, está el caso del gran torturador. El gran torturador en Chile, en toda la dictadura de Pinochet, era el que manejaba era como una escuela de caballería, donde llevaban a todos los estudiantes. No sé si se han visto La Noche de los Lápices, es en Argentina, pero pasaba cosas similares en Chile. Estudiantes que salían a protestar en contra de los recortes presupuestales, estudiantes que salían a marchar por el bono alimentario, eran llevados a estos campos y este señor era el que lideraba todas las acciones de tortura para sacar información, para castigar, para desaparecer. Y resulta que le hicieron un estudio, le hicieron estudios psiquiátricos, le aplicaron todo tipo de instrumentos para indagar si este hombre era un psicópata o un sociópata. Y es un caso emblemático, lo digo porque él solicitó que en su tumba se escribiera la frase, aquí yace el cuerpo del gran torturador. A mí lo que me impactaba cuando yo tuve conocimiento pues de este caso, era cómo es posible que todos los análisis de psicopatía y sociopatía le hubieran dado negativos. Algo tuvo que haber hecho, era tan malo que los manipuló. Y entonces llegaban a explicar, eso era un psiquiatra, Pau Pérez, Sales, él explicaba todo y decía, no registró. Entonces era la explicación de qué pasaba ahí. Entonces, y tiene un poco que ver con esto del discurso, de la obediencia. Resulta que él entendió desde el discurso que cualquier cosa que se pareciera al comunismo era el engendro del demonio. Todo lo que sea comunista es malo, porque así a él en su cabeza le metieron todo lo que sea comunista, todo el que proteste a favor del comunismo, todo el que medianamente sea un comunista, es un mal para la sociedad. Lo que le metieron en el cerebro a los nazis. Los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo y por eso merecen todo lo malo que les pueda pasar. Entonces, todo acto de crueldad que yo hago con ese otro es que ese otro yo le quité la propiedad de ser humano. Es el mismo lavado que le hacen a los soldados
frente a los guerrilleros. Es que esos guerrilleros son tan malos que entonces en el ejército se entrenan en las canciones. Sube la montaña, guerrillero, que aquí te espero. Yo no me acuerdo de esa canción. Cuando trabajé con los jóvenes del ejército cantaban eso y a mí ya me paraban los pelos porque yo decía, claro, de razón, no hay ese sentimiento. Esperemos que no haya reencarnado por Dios, y si reencarnó, que haya reencarnado por allá en un chamizo. Y es lo mismo, el mismo discurso que hay en el guerrillero. Ven, soldado, que aquí te espero y que te mato y que te pico, porque es quitar el atributo del humano. O sea, a un guerrillero le dicen, esos soldados son malos, van a acabar con el país, y ese lavado de cerebro hacen que cuando matan al otro no tengan ningún sentimiento de arrepentimiento. Lo mismo para un soldado, es que yo estoy salvando a mi patria, porque es que esos guerrilleros son unos malvados, son unos ta. Lo mismo pasaba con el gran torturador. El gran torturador decía, es que esos son unos comunistas que van a acabar con Chile. Yo lo que estoy haciendo es salvando mi país. Y por eso se inventaba las cosas más crueles, porque es que al otro le quitaban primero el atributo de lo humano. Insisto, por ejemplo, hombre, que el comparativo es fuera de lugar. A ver, ¿qué pasa? Ahorita la saco, tranquila. El comparativo fuera de lugar, pero claro, Alejandra Cárcamo, el hijo le dijo, mamá, ese peladito me está pegando y me está quitando la plata. Alejandra se le quita de su cabeza que ese niño es tan niño como el que ella tiene. Y fastidiosa, mimada y fastidiosa. Entonces Alejandra, claro, ese atributo de ese otro niño, ese niño que hay allá, es que también tiene un sentimiento de niño. Pero yo no pienso en que voy a ir a hablar, voy a ir a dialogar, no, yo pienso que lo voy a ir a cascar porque es que está cascando a este mío, ¿cierto? Entonces miren muchachos que no es tan fácil. Y hay muchos estudiosos que se han dedicado a mirar eso. ¿Qué pasa en esos actos de crueldad que se tienen? ¿Por qué hay mamás que maltratan a sus hijos? ¿Por qué hay papás que maltratan a sus hijos? ¿Qué hay ahí de fondo? Entonces, creo que todo es un análisis importantísimo seguir haciéndolo. Yo profundizo en lo de la obediencia en el video que les voy a poner a ver para la siguiente clase. Pero lo que quería hacer énfasis especial es el experimento de Milgram, que lo replica Zimbardo, que nos enseña que a la gente no le puede coartar en su libertad. El experimento de la cárcel de Stanford tuvieron que pararlo a la primera agresión. Y ustedes vieron esa emoción de ese investigador. No, dejemos que sigan. ¿Esto en qué va a parar? Y como investigadores tenemos que saber en qué momento tenemos que parar o en qué momento no tenemos que actuar. Porque prima el derecho de la acción sin daño. Prima non nocere. Lo primero es no hacer daño. Investigue, pero lo primero es no hacer daño. Si vamos a dejar a las comunidades como están, como las encontramos, bueno, no es tan grave, pero nunca las podemos dejar peor. Si yo voy a ir a hacer una investigación sobre embarazo adolescente y voy a hacer unas preguntas muy sencillas, cualitativas, y voy a ir a preguntarle a 7 muchachas del embarazo adolescente, y resulta que con las preguntas cualitativas que les hice, las 7 entraron en una sintomatología depresiva terrible porque las preguntas que les hice les hizo recordar que algunas habían sido violadas, que algunas no habían querido tener hijos, y en las preguntas que yo les dije, esas muchachas quedaron con tanta desesperanza que alguna de ellas decidió quitarse la vida. Miren la responsabilidad de un investigador. Y no solo en la experimentación con vacunas, no solo en la experimentación con antídotos, no. En la investigación cualitativa también podemos causar daño con las preguntas que hago. Es que resulta que voy a hacer un estudio para identificar el maltrato a la mujer en las casas. Entonces empiezo a hacer un rastreo y resulta que aquella mujer es maltratada. Y cuando yo le estoy haciendo la entrevista de maltrato, llega el esposo. Y yo tengo que salir de ahí. Y esa muchacha, un feminicidio.
¿Qué hice yo? Activé ruta. Como investigador, activé las rutas porque esa mujer estaba en un riesgo. Miren ustedes, chicos, que la investigación va más allá de salir, preguntar, de presentar. No, tenemos que tener especial cuidado con las comunidades. Así como tienen que tener cuidado con nosotros cuando somos sujetos de investigación, porque a nosotros también nos andan investigando. A nosotros en todo momento nos están generando hipótesis. Que al menos seamos conscientes y autónomos de decidir quiero estar o no. Que al menos yo le pueda decir a alguien que me va a tomar foto en un proyecto, no me has pedido el consentimiento para el uso de mi imagen. Te ruego que me permitas firmar o si no, no saques mi fotografía. Que cuando ustedes vayan a terreno, Jennifer, bueno, perdonar a la Jennifer de las 6 de la mañana, van a ir a terreno con los semilleros. Que sepan que si van a tomarle foto a una comunidad, a una junta de acción comunal, tienen que tener el consentimiento de ellos. Lo mismo, ellos como comunidad deben saber que a usted no lo pueden exponer. Miren las cosas tan graves que acontecen. Va un investigador a trabajar con poblaciones combatientes y un excombatiente, como el taller fue tan bonito, toma una foto de la expositora y la sube en la red. Esa expositora queda perfilada. Está trabajando con excombatientes. Eso genera un riesgo. Lo mismo que si yo voy a trabajar con población carcelaria y voy y me tomo la sífilis, me tomo la selfie, porque ay, estoy en un trabajo acá súper bonito, taque al Estado. Y resulta que en el Estado, por allá un familiar del familiar, estaban buscando a ese y ya lo encontraron y hay un riesgo enorme. Entonces, miren ustedes la actitud reflexiva que debe tener un investigador frente a cada una de esas acciones. Chicos, preguntas, para que tengan media horita para almorzar, para salir o alistarse para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro o todo confuso? Profe, una pregunta importante. Sí. Si al final de la materia nos va a hacer una listica de películas buenas, que es que usted tiene unas películas como interesantes. Como interesantes. Nada, ya les dije una, Jardinero Fiel. Arranquen a ver Jardinero Fiel. Ay, muchachos, se me perdió un enlace que les tenía que pasar. Ve, profe, yo te iba a decir algo de las notas que dijiste ahorita. A mí en Mares me sale todavía pendiente. Solo hay una. Por ahora tenemos subida solo Sí, una. pero a mí me sale pendiente. ¿Pendiente la número 1? Sí, sí, señor. Listo. En la última clase de autoevaluación vamos a mirar todo. Muchachos, yo les voy a pedir una cosa. No se preocupen por la nota. Todos tienen 5 para mí. Ya ustedes en el proceso de autoevaluación son los que van a hacer un proceso autorreflexivo y consciente. Van a ser ustedes los responsables. A mí lo que me interesa es que haya claridad en estos conceptos, que se empeliculen, no solo a ver películas, sino a entender la importancia de la bioética. Que ustedes digan, hombre, esta materia que es de relleno, puta, me puso a pensar, me puso a cuestionarme cómo hacer que pasan estas cosas, cómo así que los investigadores hacen este tipo de cosas. Claro que me encantaría ser estoicista, pero es que mi máximo deber es trabajar por el servicio. O sea, ese es mi interés en esta clase, muchachos. Entonces, por las notas, les ruego el favor, no se preocupen que Mares tendrá que esperarme para consolidarlas. El día 15 nos reunimos para hacer toda esa evaluación. Listo. Lo importante es que se empeliculen con estos temas, que lean más, que busquen más. Ese es el interés. Listo. Permítanme, por favor, no se vayan a desconectar, les voy a pasar el enlace. Ay, muchachos, yo quise ese enlace. Yo lo tenía en rojo. Informe de películas. A ver si es este. Creo que sí.
de la virtualidad pasa que hay un riesgo. Eso no lo enseñaron desde el... Entonces, Simbardo, muy bien. Muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les acabo de mandar un enlace. En la siguiente clase, que sería el... Ay, madre mía. Profe, ese video yo ya lo estaba viendo, porque ese enlace está después de las dos películas. Las dos películas. Nada, este es otro. Después ¿Ese de es las dos otro? películas está otro, sí. Sí, está otro. El de las dos películas que está ahí lo pueden revisar porque ahí en ese enlace que tienen en la guía, ese enlace nos habla sobre la experimentación de los nazis. Para quien quiera saber qué hicieron los nazis y por qué lo hicieron. Por eso se los dejo ahí. Pero este que les acabo de mandar acá es la recapitulación de las dos películas que acaban de ver y la exposición final de lo que es la bioética. ¿Listo? Profe, pero sí, ese sí estaba ya montado, Sí. porque incluso yo lo acabé de abrir y me salió la parte que iba. Ah, ok, perfecto, perfecto. Profe, sí, ya Entonces, está la guía. perfecto, perfecto. Es que tuve intercambios de enlaces y acá me abría era otro. Por eso había, en la preparación que estaba haciendo de la clase, había puesto este enlace. Pero si ya lo tienen, vamos a revisar lo que es la revisión de estas películas, adentrándonos un poco en el experimento de Milgram. Y posteriormente está toda la explicación de lo que es la bioética, de otro tipo de experimentos, cuáles son esos fundamentos o esos principios de la bioética. Vean ese video, por favor, y el día martes nos encontramos a las 10 de la mañana para hacer todo el proceso de autoevaluación. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces voy a finalizar acá las...